Todos hemos visto imágenes de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Sus frescos son tan famosos que casi sentimos que ya la conocemos. Pero, ¿y si te dijera que este lugar, uno de los más observados del mundo, es también uno de los menos comprendidos? La Capilla Sixtina no es solo una obra de arte monumental. Es un espacio diseñado con una intención muy clara: comunicar poder, fe y autoridad a través de imágenes que han fascinado y desconcertado a generaciones. Y hoy vamos a descifrar juntos sus secretos. Para empezar, ubiquémonos. La Capilla Sixtina está en el corazón del Vaticano, pero no fue creada como un museo para turistas. Imagina un lugar exclusivo, el espacio privado del poder papal. Aquí se celebraban las ceremonias más solemnes de la Iglesia y, lo más importante aquí es donde, hasta el día de hoy, se celebra el cónclave. Es la sala donde los cardenales se encierran para elegir a un nuevo papa. Cada centímetro de sus paredes y su techo estaba pensado para inspirar, intimidar y recordar a los hombres más poderosos de la cristiandad su misión divina y su lugar en la historia. Así que, cuando entras ahí, no estás entrando en una galería de arte, sino en el epicentro del poder espiritual de Occidente. Su historia comienza en el siglo XV, con un papa que le da nombre, Sixto IV. Roma en esa época era una ciudad caótica. Y el poder del papado estaba en un momento delicado, tratando de reafirmarse tras años de crisis. Sixto IV entendió algo fundamental: el arte no es solo decoración, es una herramienta política y espiritual. Quería un espacio que proyectara la autoridad restaurada de la Iglesia y que conectara su papado directamente con el origen del cristianismo. La construcción de esta capilla no fue un capricho estético, fue una declaración de intenciones. Un mensaje al mundo de que Roma volvía a ser el centro de la fe, con un poder renovado y bendecido por Dios. Ahora, un error muy común es pensar que la Capilla Sixtina es obra de un solo genio, Miguel Ángel, y aunque su contribución es, sin duda, la más espectacular, la realidad es que él llegó décadas después. Antes de que Miguel Ángel pusiera un pie allí, el Papa Sixto IV ya había convocado a los mejores pintores del Renacimiento para decorar sus muros. Hablamos de artistas como Botticelli, Perugino o Ghirlandaio. Cada uno de ellos dejó su huella, creando un ciclo de frescos que narraba la vida de Moisés y la de Jesús, conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es clave. La capilla fue desde su origen un proyecto colectivo, una especie de Dream Team artístico del Renacimiento que trabajaba bajo una visión unificada. La ambición era enorme: crear la síntesis visual de toda la historia de la salvación. Y entonces llega el momento que todos conocemos: levantar la vista hacia el techo. Cuando el Papa Julio II, sobrino de Sixto IV, le encarga a un joven y reticente Miguel Ángel que pinte la bóveda, la historia del arte cambia para siempre. Lo que Miguel Ángel crea allí arriba no es solo una colección de escenas bíblicas. Es una narración visual épica que te transporta desde la creación del universo, con Dios separando la luz de la oscuridad, hasta la creación de Adán, la expulsión del paraíso y la historia de Noé. Es un viaje vertiginoso por el origen del ser humano y su compleja, a menudo trágica, relación con lo divino. No estás simplemente mirando pinturas. Estás leyendo el Génesis en un formato que te envuelve por completo. La experiencia es tan abrumadora hoy como lo fue hace 500 años. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Detrás de la belleza de cada figura se esconden símbolos,
mensajes ocultos y decisiones artísticas que fueron en su momento muy polémicas. Por ejemplo, ¿por qué Miguel Ángel se representó a sí mismo en el juicio final con la piel desollada de un mártir? ¿Qué significan esas figuras desnudas y musculosas que tanto escandalizaron a algunos miembros de la Iglesia? En estas imágenes hay tensiones palpables, la lucha del artista con sus mecenas, los papas, sus propias crisis de fe, e incluso mensajes crípticos que algunos interpretan como críticas veladas a la corrupción de la propia Iglesia. La Capilla Sixtina es también un documento humano, el reflejo de las pasiones, los miedos y las ambiciones de quienes la crearon. Décadas después de terminar la bóveda, un Miguel Ángel ya anciano fue llamado de nuevo, esta vez para pintar la pared del altar con una de las escenas más aterradoras y sublimes de la historia del arte. El juicio final. Si la bóveda narra el principio de la humanidad, esta pared representa su fin. Es una visión apocalíptica, caótica y profundamente emotiva. Cristo no es el amable pastor, sino un juez implacable y poderoso. Los cuerpos se retuercen en una danza de salvación y condena, y la sensación de pavor es real. Este fresco marcó un antes y un después. Fue tan impactante que generó un debate feroz. Muchos lo consideraron una obra maestra, pero otros, incluido un influyente cardenal, lo tildaron de obsceno por sus desnudos. La controversia llegó a tal punto que, tras la muerte de Miguel Ángel, se ordenó cubrir las partes indecentes de las figuras con paños, una censura que duró siglos. Entonces, ¿qué es la Capilla Sixtina en realidad? No es un simple contenedor de obras maestras. Es una compleja máquina teológica y política. Cada ciclo de frescos, desde los muros del siglo XV hasta la bóveda y el juicio de Miguel Ángel, dialoga entre sí. Las historias de Moisés y Cristo en las paredes establecen la ley y la gracia. La bóveda narra el origen de la humanidad y su caída. Y el juicio final nos confronta con nuestro destino último. Todo está conectado, creando un discurso visual que legitima el poder del Papa como sucesor de Pedro, mediador entre Dios y la humanidad. Es un argumento visual que dice: la autoridad de la Iglesia viene de aquí, de la creación, de la ley, del sacrificio de Cristo y del juicio final. Y aquí viene lo más fascinante: la capilla sigue viva, no es una reliquia del pasado. Cada vez que los cardenales se reúnen en cónclave para elegir a un nuevo papa, lo hacen bajo la mirada de estas figuras. Votan bajo el juicio final de Miguel Ángel. Imagina la presión. Están literalmente rodeados por la historia de la salvación, desde la creación hasta el Apocalipsis. Mientras toman una de las decisiones más importantes para millones de personas en todo el mundo, el arte aquí no es un telón de fondo. Es un participante activo, un recordatorio constante de la trascendencia de sus actos. La capilla sigue cumpliendo la función para la que fue creada: inspirar y recordar el peso de la responsabilidad divina y terrenal. Nuestro objetivo con este viaje no es solo ver la Capilla Sixtina como si fuera una postal. Es entender por qué fue creada, qué quiso comunicar en su tiempo y por qué, después de más de 500 años, sigue siendo un lugar tan poderoso y enigmático. Es una obra que habla de fe, de poder, de la genialidad humana, pero también de nuestras dudas y temores más profundos. Es un espejo en el que podemos ver reflejada la eterna lucha entre lo terrenal y lo divino. Así que la próxima vez que veas una imagen de la Capilla Sixtina, espero que no solo veas arte renacentista. Espero que veas la ambición de un papa
la genialidad torturada de un artista, la historia de la fe occidental contada en un lenguaje universal y un espacio que, todavía hoy, sigue decidiendo el futuro. Hay mucho más por descubrir en cada rincón de esta capilla, y este es solo el comienzo. Si quieres seguir descifrando los secretos del arte y la historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Pero, ¿sabías que la Capilla Sixtina no se debe mirar como un cuadro gigante? No está diseñada para quedarse quieto y contemplarla desde un solo punto. En realidad, seguí caminando. Los espectadores originales no veían escenas aisladas, sino que experimentaban una narración visual progresiva. Al avanzar por la capilla y levantar la vista, las imágenes de Miguel Ángel y los otros maestros del Renacimiento te guían en un viaje espiritual. Es como si el propio edificio te estuviera contando una historia, una que conecta el principio de los tiempos con la promesa de la salvación. La propia arquitectura nos obliga a vivir la experiencia de una forma muy particular. Estamos diseñados para verla desde abajo, en una posición que nos hace sentir pequeños. Esto no es un accidente. Al inclinar la cabeza y forzar el cuello hacia arriba, nuestro cuerpo adopta una postura de humildad. Es un recordatorio físico de nuestra relación con lo divino. Una forma genial en la que el diseño del espacio condiciona nuestra experiencia espiritual sin necesidad de decir una sola palabra. La arquitectura y el arte se fusionan para crear un sentimiento, no solo para mostrar una imagen. Además, las escenas que vemos en el techo y las paredes no son una simple decoración. Estaban pensadas para dialogar directamente con las ceremonias que se celebraban en la capilla, especialmente las misas más importantes del calendario litúrgico. Imagina estar allí durante una celebración solemne. Las imágenes de los profetas, las sibilas y las historias de la Biblia no eran un fondo bonito, sino que acompañaban y reforzaban el significado de cada ritual. El arte y la liturgia estaban completamente entrelazados, creando una experiencia inmersiva que unía lo visual con lo sagrado. Y hablando de lo visual, hablemos del color. Durante siglos, el mundo entero creyó que Miguel Ángel había utilizado una paleta de colores oscuros y sombríos. Las imágenes que teníamos de la Capilla Sixtina eran lúgubres, casi melancólicas. Pero todo cambió con la famosa restauración que terminó en la década de los 90. Los limpiadores retiraron capas y capas de hollín, polvo y barnices acumulados durante 500 años. Y lo que encontraron debajo dejó al mundo sin aliento. De repente, aparecieron colores vibrantes y luminosos. Azules celestiales verdintenso, rosas y naranjas que parecían recién pintados. Descubrimos que Miguel Ángel no era un pintor de sombras, sino un maestro del color. Esta revelación no solo cambió nuestra percepción de la capilla, sino de todo el Renacimiento. Nos demostró cómo el tiempo y la suciedad pueden alterar por completo nuestra comprensión de una obra de arte y cómo la tecnología moderna puede devolvernos una visión más auténtica del pasado. La capilla que vemos hoy es mucho más cercana a la que vieron los ojos del siglo XVI. Con el tiempo, el significado de la Capilla Sixtina también ha evolucionado. En el siglo XV, cuando fue construida bajo el papado de Sixto IV, tenía un propósito político y religioso muy claro. Reafirmar el poder y la autoridad del papado en Roma era un manifiesto visual de la Iglesia. Pero hoy, aunque sigue siendo el lugar donde se celebran los cónclaves para elegir a un nuevo papa,
su significado se ha expandido. Se ha convertido en un icono cultural global, un símbolo de la creatividad humana y uno de los mayores tesoros del patrimonio mundial. Es fascinante cómo un mismo espacio puede adquirir nuevas capas de significado a lo largo de los siglos sin perder su función original. Una de las claves de su mensaje es la increíble coherencia narrativa que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las paredes laterales, pintadas por artistas como Botticelli y Perugino antes de que Miguel Ángel tocara el techo, muestran escenas de la vida de Moisés y de Jesús, una frente a la otra. Esta disposición no es casual. Busca establecer una continuidad teológica, mostrando cómo los eventos del Antiguo Testamento prefiguran los del Nuevo. Luego, Miguel Ángel expande esta idea en la bóveda con las historias del Génesis y en el altar con el juicio final. Todo el conjunto está diseñado para contar una única y gran historia, la de la humanidad desde la creación hasta el fin de los tiempos. Pero más allá de la teología y el simbolismo, hay algo profundamente humano que nos conecta con esta obra, la increíble disciplina y el esfuerzo monumental que implicó su creación. Pensemos en Miguel Ángel, un escultor que se consideraba a sí mismo pintor a regañadientes. Pasó 4 años, entre 1508 y 1512, tumbado de espaldas sobre un andamio de madera que él mismo diseñó, pintando al fresco sobre su cabeza. La técnica del fresco es implacable, debes aplicar los pigmentos sobre el yeso húmedo, lo que significa que solo puedes trabajar en pequeñas secciones cada día y no hay margen para el error. Una vez que el yeso se seca, el color queda fijado para siempre. Imagina el dolor de cuello, la pintura goteando en sus ojos, trabajando a la luz de las velas en condiciones increíblemente difíciles. Este esfuerzo sobrehumano, esta dedicación casi obsesiva, humaniza la obra. Nos recuerda que detrás de esta maravilla divina hay un hombre de carne y hueso que luchó contra la materia para crear algo eterno, y el impacto fue inmediato. En cuanto se desveló la bóveda, la gente quedó absolutamente maravillada. Artistas, viajeros, teólogos y nobles acudieron a Roma solo para verla. Giorgio Vasari, el gran biógrafo de los artistas del Renacimiento, escribió que la capilla dejó a todos asombrados y mudos. Se convirtió instantáneamente en una escuela para las siguientes generaciones. Artistas como Rafael, que trabajaba en las estancias vecinas del Vaticano, quedaron tan impresionados que su propio estilo cambió radicalmente después de ver la obra de Miguel Ángel. La influencia de la Capilla Sixtina se extendió por toda Europa como la pólvora, marcando un antes y un después en la historia del arte occidental. No podemos olvidar su función educativa. En una época en la que la mayoría de la población era analfabeta, el arte visual era la principal herramienta para comunicar historias e ideas complejas. La Capilla Sixtina funcionaba como una Biblia para los iletrados, una enciclopedia visual de la fe. Cada escena, cada personaje, estaba cuidadosamente elegido para transmitir un mensaje claro y poderoso. Las imágenes permitían que la gente común, que no sabía leer latín, pudiera comprender los fundamentos de su religión de una manera directa y emocional. El arte se convertía en el puente entre el conocimiento sagrado y el pueblo. Entonces, ¿por qué nos sigue fascinando hoy en día? ¿Por qué millones de personas de todas las culturas y creencias hacen fila cada año para verla? Creo que la respuesta es que, más allá de su innegable belleza y su importancia histórica, la Capilla Sixtina nos confronta con las preguntas más grandes y universales. Al mirar la creación de Adán,
no solo vemos una historia religiosa, vemos una reflexión sobre el origen de la vida y la chispa de la conciencia. Al contemplar el juicio final, nos enfrentamos a preguntas sobre nuestro propósito, nuestras acciones y nuestro destino. La obra de Miguel Ángel trasciende su contexto religioso para hablarle directamente al ser humano. Nos habla de la creatividad, del esfuerzo, de la belleza, de la espiritualidad y del misterio de nuestra propia existencia. Por eso, 500 años después, sigue siendo uno de los lugares más relevantes y conmovedores del planeta. No es solo arte, es una experiencia que nos cambia. La Capilla Sixtina es un diálogo abierto a través del tiempo. No fue creada únicamente para la gente del siglo XVI, sino para conversar con cada generación que vendría después. Nosotros, hoy, no la vemos con los mismos ojos que los contemporáneos de Miguel Ángel a lo largo de los siglos. Ha sido interpretada como un bastión de la fe, una cumbre insuperable del arte y, más recientemente, como un patrimonio que le pertenece a toda la humanidad. La capilla en sí misma no cambia, pero nuestra mirada sobre ella sí. Y es precisamente esa capacidad de ser reinterpretada lo que la mantiene vibrante y relevante. Esta sensación de eternidad, sin embargo, convive con una fragilidad sorprendente. Aunque nos parezca indestructible, la Capilla Sixtina ha enfrentado amenazas constantes, el humo de las velas durante siglos, la humedad, la contaminación atmosférica de Roma y el impacto de millones de visitantes cada año. Su supervivencia no es un milagro, sino el resultado de un esfuerzo de conservación meticuloso y constante. Esto nos lanza una reflexión muy actual. Las mayores creaciones de la humanidad no son eternas por sí solas. Requieren de nuestro cuidado, de una responsabilidad compartida para proteger la herencia que hemos recibido y que debemos legar. La capilla es un recordatorio de que la permanencia exige un compromiso continuo. Y en medio de todo esto, hay un elemento que a menudo pasamos por alto pero que es fundamental para su mensaje: el silencio. La norma que nos pide callar dentro no es solo una regla para gestionar turistas. El silencio es una herramienta para la contemplación. En un mundo que nos bombardea con ruido y distracciones, la capilla nos obliga a hacer una pausa, a levantar la vista y a mirar de verdad, con atención plena. Transforma la visita de un simple recorrido turístico a una experiencia interior, casi meditativa. Nos devuelve a un estado de observación profunda que se ha vuelto una rareza en nuestra vida cotidiana. El silencio no es una ausencia, es parte del arte. Otro detalle fascinante es la ausencia de una firma visible. Miguel Ángel, a diferencia de muchos artistas que buscarían dejar su marca personal, no firmó la bóveda. Su identidad como autor se diluye frente a la magnitud del mensaje. Esto refuerza la idea de que la obra no fue concebida como un acto de vanidad personal, sino como una ofrenda integrada en un propósito mucho mayor, la fe y la historia de la salvación. El artista se hace a un lado para que la obra hable por sí misma, trascendiendo el ego para servir a una idea más grande. Y vaya que habla. La Capilla Sixtina se comunica en un lenguaje universal. No necesitas conocer la teología cristiana, ni hablar italiano, ni ser un experto en historia del arte para sentir su impacto. Las emociones que transmite, el asombro ante la creación, el drama de la caída, la esperanza en la redención y el temor ante el juicio final, son universales. Es uno de los ejemplos más poderosos de cómo el arte puede romper las barreras del idioma y la cultura, comunicando ideas complejas y emociones profundas sin necesidad de una sola palabra.
Cualquiera, de cualquier rincón del mundo, puede pararse bajo esa bóveda y sentir algo profundo. Pensemos también en nuestra experiencia como espectadores modernos. Entramos con prisa, con el tiempo contado, mirando a través de la pantalla de nuestros teléfonos, a veces con audioguías en los oídos. Nuestro contexto de visita no tiene nada que ver con el de un fiel del siglo XVI. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el impacto sigue siendo abrumador. La obra es tan poderosa que logra superar las condiciones adversas de la visita masiva contemporánea. Sigue funcionando, sigue conmoviendo incluso fuera de su contexto original, lo que demuestra la genialidad de su concepción y ejecución. La capilla se adapta a nosotros, incluso cuando nosotros no nos adaptamos del todo a ella. Una de las razones de este poder es su ambición de totalidad. No estamos ante una colección de escenas bíblicas aisladas. La Capilla Sixtina busca ofrecer una visión completa del cosmos y la historia humana según la cosmovisión de su tiempo. Desde el Génesis hasta el juicio final, abarca el origen, la ley, la caída, la redención y el destino último del ser humano. Es una de las pocas obras en la historia que intenta encapsular toda la experiencia humana, desde su creación hasta su fin, en un único y coherente espacio visual. Es un universo entero contenido en una sola sala. Y en el corazón de esta visión totalizadora se encuentra una tensión fascinante, la tensión entre lo divino y lo humano. Aunque los temas son sagrados y trascendentes, todo está expresado a través del lenguaje más terrenal que existe, el cuerpo humano. La fuerza de Dios, la vulnerabilidad de Adán, la desesperación de los condenados. Todo se manifiesta en músculos, gestos, miradas y posturas. Miguel Ángel no pintó conceptos abstractos, pintó cuerpos llenos de vida, de emoción y de drama. Y es por eso que, 500 años después, la obra sigue sintiéndose tan cercana y relevante. Nos habla de lo divino utilizando el único lenguaje que todos entendemos a la perfección, el lenguaje de nuestra propia humanidad. Al final, quizás la mayor genialidad de la Capilla Sixtina es que no nos ofrece respuestas definitivas, sino que nos llena de preguntas. No impone una única interpretación. Cada persona que sale de esa sala se lleva consigo una impresión distinta, una reflexión personal, una duda o una revelación. Su poder no reside en darnos certezas, sino en invitarnos a pensar. Por eso, la Capilla Sixtina sobrevive. No solo por su innegable belleza o su importancia histórica, sino porque, 500 años después, sigue cumpliendo su función más esencial, nos obliga a mirar hacia arriba. Nos obliga a pensar en nuestro origen, en el peso de nuestras decisiones y en el legado que dejamos atrás. No es un simple monumento al pasado, es un espejo que sigue reflejando nuestro presente y cuestionando nuestro futuro. Es un diálogo que, afortunadamente para nosotros, todavía no ha terminado. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.